Hermanos y hermanas, reciban un cordial saludo de paz y bien. Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a este nuestro octavo encuentro de laicos y laicas de la provincia franciscana de San Pablo Apóstol, formación que tiene por título un itinerario para conocer a Francisco, el seguidor de Jesús. Hace 15 días habíamos hablado de este evento importante en la vida de Francisco de Asís, que es el conocido desnudo ante la ciudad y ante el obispo de la ciudad. Habíamos visto cómo este desnudo significa no solamente un despojo de tipo material, sino la renuncia a toda una identidad de ciudadano de Asís y una total apertura a un mundo nuevo que se abre, a un mundo nuevo que se abre en la periferia de la ciudad de Asís, que se abre cercano, de un modo más cercano a aquellos que son considerados los pobres en este contexto. Vemos que hoy trataremos de identificar cuáles son las consecuencias también que trajo para la vida de Francisco este desnudo, esta ruptura social con la ciudad de Asís. Francisco sale desnudo de la ciudad de Asís y se va a vivir al bosque, es decir, se va a vivir a la periferia de la ciudad. Pero inmediatamente va a vivir en la periferia, empezarán algunas dificultades en la vida de San Francisco, como nos lo narra la vida del Beato Francisco. Quiero leer este texto que me parece que es importante para entender estas primeras consecuencias de la salida de la ciudad. Cubierto de andrajos, el que tiempo atrás vestía de escarlata marchaba por el bosque cantando en lengua francesa, alabando al Señor. De improviso caen sobre él unos ladrones. A la pregunta que le dirigen con aire feroz, inquiriendo quién es, el varón de Dios, seguro de sí mismo, con voz llena le responde: «Soy el pregonero del gran rey, ¿qué queréis?». Ellos, sin más, le propinaron una buena sacudida y lo arrojaron a un hoyo lleno de mucha nieve, diciéndole: «Descansa, rústico, pregonero de Dios». Él, revolviéndose de un lado para otro, sacudiéndose la nieve, ellos se habían marchado, de un salto se puso fuera de la olla y, reventando de gozo, comenzó a proclamar a plena voz por los bosques las alabanzas del Creador de todas las cosas. Vemos que Francisco sale de la ciudad, se encuentra esta primera dificultad, que son los ladrones en el bosque, que lo escuchan cantando en lengua francés. Posiblemente estos ladrones piensan que este hombre que camina por el bosque es un rico, pero se dan cuenta que es un hombre que está vistiendo trajes andrajosos, es decir, que es un pobre, y lo que hacen es enterrarlo, tirarlo a un hueco en la nieve. Sin embargo, lo interesante es cómo la actitud de despojo en Francisco se va manifestando también a nivel de su comportamiento, porque vemos que ante este ataque de los ladrones, Francisco reacciona con mucha paz interior y va por el bosque cantando las alabanzas al Dios Altísimo. Evidentemente que Francisco no tiene claro cuál es su rumbo en este momento. Lo importante es que sigue caminando, es un vagabundo y se dirige a la ciudad, a un lugar cercano a la ciudad de Gubbio. Va a un monasterio que se conoce como el monasterio de San Berecundo, y mientras está cuando llega a ese monasterio, tiene una actitud de mendigo y pide limosna. Lo interesante es que en este monasterio de San Berecundo, Francisco llega, le dan alimento y parece ser que ahí demora algunos días prestando un tipo de servicio en la cocina. Es decir, es una primera solución a este momento de su vida en el que nada, en absolutamente nada es cierto, todo es incierto para él. Después de estar unos días en San Berecundo, Francisco se dirige a la ciudad de Gubbio. Estando en la ciudad de Gubbio hay un amigo posiblemente de Francisco. Algunos afirman que se trata de Federico Spadalunga, un amigo de San Francisco que lo ve en esa condición de pobre. Interesante que Federico Spadalunga, que lo ve así, le da una túnica a Francisco, una túnica corta y pobre, y Francisco cambia el vestido que traía de mendigo de Asís, ahora se pone esta nueva túnica. Y otro elemento interesante es que Francisco se acerca a los leprosarios de la ciudad de Gubbio. Va a los leprosarios, condivide con ellos la vida y le presta con mucha diligencia sus servicios por Dios.
Lo interesante es que Francisco entiende que ese servicio que presta a los leprosos lo hace a nombre de Dios, lo hace por Dios. Posteriormente, que está en Gubbio, tiene este contacto con los pobres, regresa nuevamente a la ciudad de Asís y pone por obra aquello que entendió que era la misión que le había dado el Cristo. Va nuevamente a San Damián y comienza a reconstruir esta pequeña capilla. Dice el texto que la obra primera que emprendió el bienaventurado Francisco al sentirse libre de la mano de su padre carnal fue la construcción de una casa del Señor, pero no pretende edificar una nueva, repara la antigua, remoza la vieja. Cuando Francisco vuelve nuevamente donde el padre Pedro, es decir, que vuelve nuevamente a habitar en San Damián, el padre Pedro no le cree porque ya sabe que Francisco ha salido de la ciudad, piensa que no soportará esa opción de vida. Sin embargo, Francisco se mantiene firme en su deseo de continuar a ser un, un oblato de San Damián y comienza a mendigar por los alrededores de Asís. Comienza a mendigar, pero es muy importante reconocer para qué mendiga Francisco. Francisco mendiga para comprar el aceite que ilumina la lámpara que está al lado del Cristo, y además de eso mendiga para poder sostenerse, para poder comer. Sin embargo, aparece un elemento y es que Francisco siente vergüenza porque la ciudad de Asís lo conoce. La ciudad de Asís sabe que es el hijo de Bernardone que ha renunciado a su herencia, pero que ahora está mendigando. Sin embargo, el padre que lo ve, el padre Pedro que lo ve en estas dificultades, le da de comer. Además de eso, se tiene que enfrentar Francisco a dificultades con la familia, porque su hermano carnal, que lo conocía, este hermano de Francisco, que se llama Ángel, cuando lo veía por la calle mendigando, lo empezaba a molestar con palabras venenosas, lo empezaba a ofender. Además de eso, nos dice una geografía que se llama el de Inserciones, que su padre, Pedro Bernardone, cada vez que lo veía, lo maldecía, pero Francisco reacciona de este modo. Dándose cuenta el varón de Dios de las maldiciones que su padre, se buscó un hombre pobrecillo y humilde que hiciera de padre, y le dijo, ven conmigo y repartiré contigo las limosnas que me den. Y cuando vieres que mi padre me maldice, y yo te dijera a ti, Padre, bendíceme, tú harás sobre mí la señal de la cruz, y me bendecirás en vez de él. Así, cuando el pobre hombre le daba la bendición, el varón de Dios decía a su padre, ¿no piensas que Dios puede darme un padre que me bendiga contra tus maldiciones? Vemos cómo en Francisco se va cumpliendo aquello que dice el Evangelio, que quien deja padre y madre encontrará 100 veces más, y esto es lo que hace Francisco con este mendigo que tiene por nombre Alberto. Ante las maldiciones de su padre, este hombre mendigo lo bendice. Evidentemente es un camino difícil, tortuoso, el que va viviendo Francisco a partir de la salida de Asís. Sin embargo, es evidentemente la mano de Dios, la fuerza de aquel que lo ha llamado, la que lo sostiene. Francisco no solamente reparará la capillita de San Damián, sino que además reparará la pequeña porciúncula, la capillita de la porciúncula, y reparará otra capilla que es conocida con el nombre de San Pedro de la Espina. Es decir, Francisco entiende la misión del Cristo, reparar la iglesia, y esa es la misión que él empieza a desarrollar y que él quiere cumplir, reparar la iglesia material de Cristo, pero que evidentemente esta reparación no se limitará solamente a la iglesia material, sino que también lo hará con la iglesia espiritual, como lo veremos más adelante en los otros momentos importantes de la vida de Francisco de Asís. Les agradezco mucho su atención y nos veremos en una próxima ocasión.